Hoy vamos a hablar de las maldiciones generacionales. La verdad le había estado dando vueltas a este tema. Ya me recorrí el Instagram para ver qué temas habíamos dado, porque yo sabía que ya traía esto en mente y le había estado cambiando el nombre y le había estado dando la vuelta. Y cómo activamos nuestras bendiciones y cómo podemos ser más bendecidas. Pero no había como podido llegar hacia el punto y quería ponerlo en positivo y quería ponerlo en bonito. Pero si somos sinceras, hay veces que hay temas que hay que abordarlos como son. Y este es uno de esos temas que es como son. Entonces, para que podamos empezar hoy, les voy a pedir dos cosas. Uno, que me enseñen todo su celular. ¿Sí? Todas, no se hagan las que lo tienen ahí guardadito y pónganle vibrar. O apáguenlo o pónganle vibrar. Y si alguien no sabe, no se preocupe. Seguro hay alguna chavita por ahí que les puede decir cómo. Hay muchas chavitas aquí. Está lleno de chavitas aquí. Y el otro favor que les voy a pedir es que tomen este tiempo como un regalo para ustedes, un regalo para ustedes con el Señor, un regalo para aprender, un regalo de cómo poder ir a otros niveles. Entonces les pido que todas las preocupaciones que tengan las dejen allá afuera, las pongan en pausa y nos concentremos hoy en lo que Dios tiene para nosotras. Y que guardemos silencio, porque de repente yo sé que queremos comentar, pero luego nos distraemos o distraen a la de al lado. Entonces guardemos silencio. ¿Listas? Le damos con todo. Y le damos el lugar al Espíritu Santo, a Dios, a Jesús. Le damos este lugar porque es de Él. Entonces que Él sea el que esté hoy aquí, que Él sea el que me posea, Él sea el que les hable, Él sea el que toque sus corazones, Él sea el que se meta en sus mentes y que Él sea esa palabra cortante que llegue hasta lo profundo de ustedes. Te damos la bienvenida, Padre. Gracias. Bueno, les quiero contar de las maldiciones. Cuando una vez llegó a mis manos un libro que justo era como de romper las maldiciones, me llamó muchísimo la atención que nosotros traemos maldiciones desde nuestra nación, a veces desde nuestra nación. Por ejemplo, somos mexicanos, ¿no? Vivimos en el país de México. Entonces, los mexicanos por ahí dicen, no sé, ¿no? Que son muy machos, que son muy impuntuales, que ubican como todo ese tipo de cosas que se habla de los mexicanos. ¿Qué más me pueden decir de los mexicanos o de las mexicanas? Que son tranzas, que dejan todo para mañana. Exacto. Flojos, deshonestos, impuntuales. Entonces ubican todas esas cosas. Esas son maldiciones que se nos van quedando a nosotros, a nosotras, generacionales desde nuestra nación, del país en donde vivimos. Después, las de nuestra ciudad. ¿Qué han escuchado de Cancún? Que los que llegan casados se divorcian. Esa es una maldición bien fuerte. Yo desde que llegué, mucha gente se me acercó a decirme, si Cancún no te adopta, te escupe. ¿Qué? Te aborta. Que la gente que llega casada se divorcia por todo el bailongo que hay acá y así. Esas son maldiciones, por ejemplo, de la ciudad. ¿Ok? Creo que hasta ahí sí me están cachando, ¿verdad? Luego puede ser que hasta de la colonia. No sé, ¿qué colonias hay aquí que tengan así como sus chismes, sus... Villa Sotoch, hay muchos vecinos. ¿Cómo? Villa Sotoch, hay muchos vecinos. Villa Sotoch, hay muchos vecinos. Prado Norte, Matazón, otra... ¿Qué? ¿El crucero? ¿Qué dicen del crucero? Puerto Juárez. Muchas prostitutas y bares en el crucero. ¿Qué, Eli? ¿Qué dicen del Chetumalito? ¿Cómo se dice? El Tepito de Cancún. El Tepito de Cancún. Puerto Juárez, hay mucha música, hay mucho ruido ahí. ¿En Puerto Juárez? Ok. Bueno. La región siempre han dicho que es la siento miedo. La siento miedo. Wow. Entonces, ¿se dieron cuenta cómo de nuestra nación a nuestra ciudad y hasta la colonia
¿Sí? Ahora, también tenemos maldiciones. No, ¿me puedes poner esa lámina, por favor? Hay maldiciones que vienen de nuestros antepasados, ¿no? ¿Quiénes son nuestros antepasados? Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y los papás de los papás de los papás de nuestros papás. Luego, de nuestros papás, de nuestros abuelos, perdón, ahí lo puse al revés. De nuestros abuelos y de nuestros papás. Ahora, estas son las que ya nos llegan, todas nos tocan, ¿no? Todas. Pero estas ya son como las directas que si tuviéramos que hablar ya con nombre y apellido, son las que nos tocan, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de maldiciones hay aquí? Por ejemplo, de aborto, de suicidio, de divorcio, abuso sexual, adicciones, niños abandonados, trata de niños, divorcios, entonces enfermedades, muertes prematuras, etc. Entonces, todo eso es lo que venimos arrastrando. Ahora, algo de lo más fuerte es, en la Biblia dice que nos alcanzarán estas maldiciones. Y me llamó mucho la atención cuando empecé a leer y estudiar. Y no es, por injusticia, ¿no? Porque podría sonar injusto como, yo vengo arrastrando esta maldición, por ejemplo, no sé, del divorcio, ¿no? Vengo arrastrando la maldición del divorcio y entonces, ¿por qué yo? Qué injusto, ¿no? ¿Por qué yo tengo que pagar lo de mis papás? Pero no es nada más porque lo pagues y ya por injusto. Lo que pasa es que la forma de vivir de nosotros a nuestros hijos los contamina y se les hace normal. Es por eso que las vamos arrastrando, no es nada más por injusto. Por ejemplo, si mis hijos ven que a mí se me hace fácil divorciarme y que yo veo las relaciones desechables, entonces por eso es que la maldición es tan fácil que se pase, porque para ellos es normal, porque sus papás se lo hicieron ver normal. Entonces no es nada más, qué injusto, ¿por qué le va a pasar al hijo? Es que tú le estás modelando eso. Entonces, no me quiero adelantar, porque hay varias cosas que les quiero decir de este punto, pero me voy a ir en orden. Entonces, no nada más son las maldiciones que venimos arrastrando de nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestra colonia, de nuestros abuelos y de nuestros papás, sino, fíjense esto que fuerte, las propias maldiciones que nosotras estamos creando al día de hoy. Porque las maldiciones se gestaron en algún momento y en algún lugar, ¿no? De algún lugar, en algún momento tuvieron que haber surgido. Entonces quiere decir que nosotras, hoy aquí, estamos generando nuevas maldiciones. Porque a lo mejor sí, llegó hasta la tercera y cuarta, pongamos, yo soy la cuarta, aquí para. Y luego que mis hijos ya quedaron en blanco, entonces nosotros estamos generando algunas maldiciones. Ahora, no se asusten. Esta plática debe terminar con un final bueno, ¿no? Hacia allí vamos a ir. Pero primero vamos a estudiar todo lo que está pasando y cómo se está moviendo. Conozcamos para luego poder ir y romper, ¿sí? ¿Me puedes poner la foto que sigue, por favor? Todas las familias, todas las personas venimos de un árbol, ¿no? Todas hemos escuchado del árbol genealógico, ¿sí? Entonces, en este árbol, les quiero contar esta parte hay una cosa que a mi hermana y a mí nos gusta mucho, que es la biodescodificación. ¿Alguna la ha escuchado? ¿Biodescodificación? Sí. No me voy a meter en esa rama porque nosotras somos cristianas, creemos en Cristo y en la Biblia, pero quiero platicarles que la mayoría de las cosas que se estudian allá afuera, las que sean, todas fueron sacadas de la Biblia. Si por ahí escuchan numerología, fue sacada la Biblia. Si escuchan que los astros, astrología, en la Biblia está. Lo que me digan está en la Biblia. Pero me gustó esta ciencia que estudia estas cosas, porque al final Dios también es un Dios de ciencia, y hay ciertas cosas, ciertos elementos que nos ayudan como a desglosar alguna información que nada más se nos hace más fácil entender. Entonces, por eso es que me voy a meter en este tema un poquito. Entonces, ¿qué es la biodescodificación? Les voy a ir contando el árbol. Todo lo que ustedes sientan, piensen, se enojen, lloren, se va al cuerpo.
Entonces, por ejemplo, yo tuve un día súper estresado y llegué a mi casa en la noche y estoy súper estresada y cansada. Y entonces, ¿qué pasa? Me duele la cabeza. ¿Les ha pasado? Sí. ¿Les estoy inventando algo o de verdad les ha pasado que les duele la cabeza cuando tienen un día muy estresante? O el cuello. O por ejemplo, ¿les ha pasado también que alguien las hizo enojar mucho y les duele el estómago? Están haciendo un coraje. ¿Y a dónde se te va ese coraje? Al estómago. Entonces, si esas cosas tan sencillas pasan como un dolor de cabeza o como un dolor de estómago, ¿por qué no podrían pasar cosas más fuertes? ¿Por qué no podrían enfermarse otras áreas y otros elementos como más fuertes? Por ejemplo, una diabetes, un cáncer, o cosas como, ay, me tropecé y me doblé el pie. Que te hayas doblado el pie izquierdo, todo tiene un porqué. Todo se va al cuerpo, el cuerpo todo lo refleja. Entonces, ¿me puedes poner la diapositiva del cuerpo? Y ahorita me voy a regresar a la del árbol. Mira, por ejemplo, aquí dice, les puse de los dos lados porque luego no la ven. Y como la letra está chiquita, por ejemplo, aquí dice, el dolor de garganta tapona, o sea, te taponea, te duele y no puedes hablar. Cuando no es posible comunicar lo que te aflige. Cuando algo te duele y no lo puedes hablar, tu garganta se calla, o sea, te quedas sin voz, te quedas ronca o te da tos. Es cuando no puedes sacar una aflicción. Cuando el cuerpo engorda, es cuando la insatisfacción aprieta. Otra que yo investigué del cuerpo, porque a mí me pasó, yo biodescodifiqué mucho el tema de la gordura, porque yo leía de la obesidad y decía que era porque tus papás no te habían abrazado o no te habían dado mucho amor cuando eras chiquita, y yo decía, algo está mal ahí o no me termina de llamar, porque yo sí tenía amor de chiquita y a mí mis papás sí me abrazaban. Entonces decía, ¿qué está pasando? O sea, algo no he terminado de hilar aquí, o mismo que la ciencia esté mal. Entonces seguí investigando, porque a veces los podemos encontrar en internet o en algún libro como la primera fase, pero si te vas más profundo empiezas a sacar más información. Entonces, por ejemplo, cuando yo me quedé mamá soltera con mi hijo, ahí es cuando empecé a engordar. Entonces, parte de lo que leí fue que yo tenía que proteger. A mí me entró como un sentido de proteger, entonces dije, claro, ahí sí me cuadra, que yo tenía que proteger a mi hijo, entonces me tuve que hacer como muy grandota y muy fuerte porque necesitaba proteger a alguien chiquito. Entonces, ¿de qué se trata esta ciencia? Bueno, les termino de leer esto. Por ejemplo, el estómago arde cuando las rabias no consiguen salir, es lo que les decía del enojo. Las alergias, ¿alguien tiene alergias? De que el polvo, el gato, el no sé qué, las alergias aparecen cuando el perfeccionismo está intolerable. No puedes controlar todo y entonces te empiezan a dar alergias. Aquí les estoy dando por encimita, es nada más por encimita como para entrar en contexto todas. Las rodillas duelen cuando tu orgullo no te doblega. Qué fuerte. O sea, no puedes ponerte de rodillas, no puedes ser humilde, entonces te empiezan a doler las rodillas. Las uñas se quiebran cuando las defensas se ven amenazadas. Los pies sufren cuando hace falta el apoyo, el soporte o el equilibrio, o también cuando, por ejemplo, no sabes hacia dónde vas, no sabes qué camino tomar, estás en una disyuntiva y entonces te fracturaste el pie, te pasó algo en el pie y así. Entonces estoy muy por encimita, pero no sé si con esto les puedo como adentrar, ¿no? De qué se está tratando. Y, me salté una parte que les iba a decir, pero bueno, ahorita sale por aquí. Entonces, la biodescodificación, ¿para qué sirve? Nada más para saber qué me pasó y por qué me pasó. Qué padre saber qué te pasó y por qué te pasó. Pero la idea es curarlo, la idea es sanarlo. Lo bonito de esa ciencia y de esa parte de la ciencia es que te dice, ya sabes qué tienes, ahora haz algo. Entonces, cada cosa que a ustedes les pase, piensen, ¿qué tienen? Tienen una uña algo, se les cae el pelo, no ven, o sea, piensen, háganse como un escáner, un análisis de ustedes, de todas las enfermedades que puedan tener, o de todas las como cosas físicas, no sé, de que se les dobló lo que sea. Hagan como un escáner y podrían investigar por qué es que tienen ese padecimiento.
¿Para qué? No para que se hagan, adivinadoras, no, para que lo sanen, para que lo curen, para que lo saquen, porque el chiste de este lugar los martes es empezar a curar y empezar a sanar. Ese es el propósito, el objetivo que tenemos aquí en este grupo. Entonces, ¿hasta ahí tienen como alguna duda con la biodescodificación y por qué les hablé de la biodescodificación? ¿Sí me cacharon por dónde va? Okay. Ahora, ¿podemos regresar a la del árbol, porfa? Entonces, en nuestro árbol, piensen, ¿saben qué? Me gustaría, no ahorita porque no nos va a dar tiempo, esta es una tarea. Es más, y hasta si pueden traerla a la próxima clase va a ser bien bonito. Se los dejo de tarea. Hagan su árbol hasta donde puedan. O sea, haz de cuenta, soy yo y mi hermano Juanito y mi hermano Pedrito. Luego, mis papás, ¿quiénes son? O si son de diferentes papás, pongan las familias, ¿no? Luego, ¿quiénes son sus abuelos? ¿Quiénes son los papás de sus abuelos? Y hasta donde lleguen, hasta donde puedan. Porque yo sé que a lo mejor muchas me van a decir como, no, pues es que no conocía a mi papá o no conocía a tal y ya no me puedo ir más para arriba. Pero hasta donde puedan, háganlo. Ahora, cuando hagan ese árbol, que eso parece como trabajo de kinder y la tarea no radica ahí, a lo que quiero llegar es, traten de poner la más información posible a un lado. Para bien y para mal. Aunque por atrás tengan que llenar la hoja, pongan flechitas y la llenen por atrás y traten de ver qué es lo que vienen como arrastrando, para bien y para mal. ¿Sí? O sea, por ejemplo, de qué se murieron tus abuelos o tus bisabuelos, o si ya no está alguno de tus papás, de qué sufrieron, de qué padecían. O sea, hay que tratar como de rascar para saber de dónde venimos. ¿Sí? Porque yo sé que parece muy tonto, como, sí, pues yo sé quién es mi mamá y quién es mi papá y quiénes son mis abuelos. Pero cuando yo hice ese ejercicio y me senté a mi mamá y me senté a mi papá y hasta me senté al papá de Lalo, que son el abuelo de mi hija, y así me empecé a sentar a la gente, oye, a ver, platícame de ti. ¿Y cómo fue esto? ¿Y alguien de ustedes estuvo en la cárcel? ¿Y qué enfermedades tuvieron? ¿Y qué? Primero me veían como raro, ¿no? Y yo, no, a ver, es que necesito escarbar mi árbol y necesito saber qué hay en mi árbol. Y cuando empiezas a poner toda esa información por escrito, te empiezas a enterar de 1000 cosas y te empiezan a venir a la mente 1000 cosas que dices, o sea, como que no tenía consciente, estaba por ahí, pero no lo había agarrado y lo había bajado a mi conciencia. Ahora, el árbol, nomás no puedo llegar al árbol, o sea, sí, pero no. Todo lo que tú no sacas, hablas o lloras, te enferma. Y entonces, eso que te enferma es lo que vas a ir pasando a tus generaciones. Entonces, es lo que viene así como aceite cayendo de arriba abajo, para bien o para mal. Entonces, si tú hay algo que te enojó, hay algo que te enfermó, hay algo que te dio rabia, hay alguna injusticia, hay algo que te está pasando en tu vida y tú no lo estás, repito, hablando, el simple hecho de hablarlo, de sacarlo de tu boca, si tú no lo estás hablando, no lo estás diciendo o no lo estás llorando, eso lo estás convirtiendo en una esperita que se queda en tu árbol y que le va a empezar a bajar a tus hijos y a tus nietos y así se va a ir de generación en generación hasta que alguien en tu árbol decida sanarlo. Entonces, ¿cuál es la labor de nosotros como personas? Sanar nuestro árbol. ¿Y cómo se sana el árbol? Me voy a ir primero a los dos extremos. Siempre va a haber los dos extremos. En este punto no hay un punto medio. Siempre es los dos extremos. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos el ejemplo de que hubo, no sé, violaciones en tu casa, ¿ok? Abusos. Entonces, una persona que viene con un árbol donde hay abusos, esta persona siempre va a tomar el extremo. O va a ser abusada también, ese es un extremo, o va a ser abusada también, la van a abusar a ella y van a abusar a sus hijos, o se va del otro lado y, por ejemplo, se convierte en alguien físicamente no atractivo porque no quiere que la vean, porque quiere causar como alguna especie de rechazo, porque dice, no quiero ser atractiva y no quiero que abusen de mí.
Pueden también, por ejemplo, no casarse nunca y no formar una familia, porque en su inconsciente, ¿qué dice? A los hijos los violan. Entonces yo no quiero hijos, porque no quiero que los violen. Entonces, me cachan los dos extremos a donde se pueden ir. Me quedo aquí en medio como, no, eso no sucede. O haces una o haces la otra. Por ejemplo, tengo una amiga que es vegetariana. Ella tomó, por ejemplo, un cursito conmigo y la maestra que nos está dando la clase nos empieza a biodescodificar y me llamó mucho la atención que le empieza como a rascar a su árbol porque es vegetariana. Y resulta que su papá era cazador y tenía, ya sabes, en la sala era el típico que tenía la cabeza de esto, del otro, del oso, del venado y así. Entonces ella sufría tanto que dijo, yo tengo que proteger a los animales. Entonces, ¿cuáles eran sus opciones? O ella copiaba lo de sus papás o se iba al otro extremo y dijo, me hago vegetariana porque no quiero lastimar a los animales. No sé si con estos ejemplos me están cachando cómo es el que te puedes ir a un extremo o al otro. ¿Sí? Ok. ¿Avanzamos? Ok. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cortar estas maldiciones, estas enfermedades? ¿Cómo podemos curar a nuestro árbol? ¿Cómo podemos nosotros ser esas agentes sanadoras de nuestro árbol y que esto pare ahí? Punto número 1, sacándolo a la luz, hablándolo, diciéndolo. Ahora con nuestros propios hijos, o sea, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, con mi hija, no pasarle cosas, sentándome con ella y diciéndole las cosas como son, hablándole de frente? En mi familia hubo esto, en mi familia pasó tal, en tus abuelos pasaron tal cosa, así todo se lo voy a decir. Hay muchas veces que eso lo guardamos como un secreto y es como, no, ¿cómo voy a pasar eso? En el momento en que tú abras la boca y se lo digas a tus hijos, lo estás rompiendo, porque ya los estás haciendo conscientes, entonces ya no se los estás pasando. ¿Se fijan qué delicado es? O sea, parece que les estoy diciendo una tontería, pero a ver, siéntense con sus hijos y díganles las cosas. Parece que ahí ya, o sea, pónganse en la escena real y pareciera que ahí ya no es tan fácil, pero quieren de verdad sanar su árbol, háganlo. Siéntense con sus hijos y digan las cosas. O sea, o con quien quieran, no sé, con sus hermanos, con sus papás, con quien quieran, pero sáquenlo, díganlo, o sea, sáquenlo de adentro de ustedes y que ya no exista dentro de ustedes. ¿Sí? Levante la mano quien me va siguiendo. Que las veo muy serias. Ok. ¿Cómo? Ya nos regresó el año, creo, antes de que naciera. Ándale. ¿Nos pueden poner la siguiente diapositiva, por favor? Dice, ante ellas no te hincarás ni les rendirás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero mantengo mi favor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Entonces, hablamos de una maldición que ya sabemos de dónde viene y por qué se está pasando y por qué les está llegando a estas generaciones, pero Dios aquí también nos habla de una bendición. Y lo más bonito de Dios es que Él te dice, lo malo llega hasta la tercera y cuarta, pero las bendiciones, dice, por 1000 generaciones. Él es bien bonito, bien bueno. Lo que más cura una maldición generacional es el arrepentimiento. Cuando tú decides arrepentirte ya de lo que llegó a ti, ya de lo que tú estás haciendo, ya de lo que te tocó, ya lo de que en tu rama en el árbol te llegó a ti, y tú decides arrepentirte por ti y por tus antepasados, el arrepentimiento produce libertad. Cuando tú te arrepientes de lo que sea, produce libertad. Y eso nos lleva a producir bendiciones generacionales que se van a ir a 1000 generaciones. Sí. Ok, entonces, esto me encanta. La cura para una maldición generacional es el arrepentimiento, es lo que les acabo de decir. No repetir lo que hacen nuestros padres, es lo que les dije hace un ratito, es como, ay, lo vemos muy antojable, qué fácil que ellos se divorciaron. No,
No voy a copiar lo que hacen mis padres, lo voy a hacer consciente, lo voy a hablar, lo voy a sacar y lo voy a dejar fuera de mí. La gracia de Dios dura 1000 veces más que su ira. Él puede tener una ira cuando un pueblo se corrompió, cuando un pueblo hizo algo malo, su ira es fuerte, pero su gracia es mucho más grande que toda la ira que él pueda tener. Gloria a Dios. Ahora, para alguien que esté preocupado por una maldición generacional, la respuesta es la salvación por medio de Jesucristo. Amén. Un cristiano que nace de nuevo es una nueva creación, y cuando él está naciendo de nuevo es como ¡pum! Apago tu pasado, apago tus pecados, apago todo lo que vengas arrastrando y yo te voy a hacer una nueva criatura y puedes empezar a escribir una nueva historia. Y eres un libro en blanco que quieres escribir a partir de hoy. Lo que tú quieras, esta es la historia de tu vida y tú la puedes construir como tú quieras. Ahora, quiero ponerles un video, porfa. ¿Tiene volumen? I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. She's crying. She cries when she's happy. Gracias. Qué fuerte, ¿verdad? Pero esta es la realidad. Ahora, yo me puse a analizar, por ejemplo, a un niñito de la calle que creció en la calle, que creció en las coladeras y que ve cómo los otros niñitos se drogan y que ve cómo la gente de la calle se drogan. ¿Por qué podrías pedirle tú a ese niño de la nada, como, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te pierdes? Si esto es lo único que él ha visto, él no conoce otra cosa. O pienso también, por ejemplo, no sé, en alguna casa donde una mamá sea prostituta y queda embarazada y tiene una niñita y ve todos los días cómo su mamá sale con la faldita y con el shortcito, y bueno, hijita, y te quedas, ya me voy, y las amigas de la mamá, y ella empieza a crecer así. ¿Por qué? O sea, ¿cómo podemos cambiarle el chip, el ADN y decirle eso está mal? ¿Por qué ella va a pensar que está mal? Las generaciones están creciendo así porque es lo que ven, porque ellos no conocen otra cosa. Ahora vámonos a una cosa más tonta, si lo quieren ver así. En su casa a lo mejor hay un tiradero, hay un desorden, y llega tu hijo y ve un desorden. Él nació ahí, él creció ahí. ¿Por qué quieres que sea ordenado si es lo único que él ha visto? No ha visto otra cosa. Entonces, ¿podemos cambiar las reglas? Sí podemos. Les voy a contar una historia. ¿Alguien de aquí vino al evento de Cada Oveja con su pareja? ¿Sí? Ok. Bueno, ahí...